Nacional de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, gracias por atendernos aquí en Otro Dato. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos a esta hora. Pablo, bueno, quería preguntarte por tu posición y la de la Unión Cívica Radical frente a lo que fue la discusión de la ley base, su aprobación en general y en particular allí en diputados. En principio veníamos ya trabajando hace un tiempo en la discusión y en algunos planteos dentro de o generación de ciertos consensos dentro de lo que es el texto de la ley en función de lo que había mandado en su momento oportunamente el gobierno y que después de alguna manera se fue reduciendo y trabajamos en algunos consensos y bueno, a partir de lo que pudimos de alguna manera modificar y si no lo que no se pudo, de alguna manera también manifestar nuestra discrepancia desde el espacio, pero básicamente también de alguna manera la voluntad de la Unión Cívica Radical es de que eh, el país pueda salir Ujú. adelante y Sí. de brindarle las herramientas, por lo menos unas herramientas mínimas para el gobierno nacional para que pueda gestionar y por supuesto ya después de dedicarnos también a controlar y a otra agenda que entendemos que es necesaria para el país, para que se desarrolle, para que se genere empleo y que podamos salir adelante. ¿Qué obtuvimos los neuquinos en esta vuelta de negociaciones? Digo, si nuestro gobernador, digo, de la provincia se va a sacar una foto el 25 de mayo, uno pregunta a cambio de qué, ¿no? Y en principio entiendo que el capítulo de energía es muy fuerte. Esta ley hace mucho hincapié en lo que hace a energía y Ujú, básicamente en el cambio de paradigma, ¿no? De generar las condiciones para que se pueda exportar petróleo y gas. Por ujú, supuesto que nutriendo o proveyendo al mercado interno, pero que estén dadas las condiciones para exportar petróleo por un lado, que entendemos que la ventana que tiene el petróleo de alrededor de 30 años, como se calcula, hay que aprovecharla para poder sacar recursos y que eso se transforme en diversificación de la economía, tanto de la provincia de Neuquén como de nuestro país. Y también la posibilidad de generar exportaciones de gas más allá de las fronteras que se puede llegar de alguna manera con caños, ¿no? Con ujú, gasoductos. Entonces, en ese sentido, el proyecto no solamente que genera el marco legal para el gas, para exportación de gas, sino que también dentro del esquema del RIGI, de incentivo para sí, grandes inversiones, prevé la posibilidad de que se genere una planta o varias plantas de licuefacción, que sería la forma de que el gas de vaca muerta pueda llegar por barco a Europa o Asia, que son los ujú, principales consumidores. Por otro lado, también logramos sostener el único fondo fiduciario que quedó expresamente salvado, es el de zonas frías, lo que hace sí. que los patagónicos, los neuquinos, paguemos menos el gas, así que entendemos que en ese sentido la provincia de Neuquén va a tener, como decía, por el lado del desarrollo de vaca muerta y de los hidrocarburos, un fuerte empuje y por otro lado también que de alguna manera sostengamos lo que algunos venden como beneficio, pero en realidad es un reconocimiento a quienes producimos más del 60% del gas del país. Ujú. Pablo, a ver, el punto que preocupa es que el impuesto a las ganancias en Neuquén perjudica más que en el resto del país por los niveles salariales y yo lo veo a Marcelo Rucci, el secretario general de allí del gremio petrolero, con ganas de pararles todo si no acuerdan o no corrigen algo en ese punto, ¿no? Hay dentro del capítulo fiscal un artículo que es el único gremio que tiene reconocido la Sí, exención. Lo que pasa es que está acotado a lo que es personal de pozo, le llama, ¿no? claro. Y tareas de exploración, terminación de pozo. Pero hemos hecho algunas gestiones y ha habido llamados desde jefatura de gabinete generando un buen compromiso que dentro de la Ujú, reglamentación se ampliaría todo lo que es personal de campo dentro del petróleo, que básicamente tiene un básico bajo y el sueldo se compone de los adicionales que antes estaban exceptuados de pagar ganancias y ahora en general lo que hace a guardias, lo que hace a horas extras, en general en los rubros estarían alcanzados por impuestos a la ganancia, pero en el caso de los petroleros, como decía, está dentro de la redacción, está mal redactada de alguna manera o no está para que alcance a todos, pero hemos trabajado y generado algunas comunicaciones como para que se pueda aclarar esto dentro de la reglamentación de la ley. ujú. Independientemente de eso, hay neuquinos
que estarían alcanzados por impuestos a las ganancias, pero lo que sí Sí. también se genera un esquema de alícuotas progresivas que también aquellos que comienzan a pagar no es como antes que de entrada pagabas una alícuota alta, sino que comenzás con el 5%, después se va al 9%, que sabemos que los impuestos, nadie quiere que le suban los impuestos, pero también entendemos que impuestos a las ganancias es un impuesto que es más progresivo que por ahí la inflación o el IVA, que son impuestos que van sobre el consumo y sobre todo sobre el último de la cadena. Ujú. Pablo, la cartelización de las prepagas. A mí lo que me da miedo es que cuando vayamos al país liberal que sueñan muchos empresarios, y vos sos un hombre que venís del sector privado y conocés muy bien lo que esto significa, eh, me preocupa porque digo, a lo mejor cuando se desregule todo, los que no van a estar de acuerdo con un modelo de competencia van a ser algunos sectores del empresariado que están acostumbrados justamente a lo contrario en la Argentina, ¿no? En muchos casos, a llevarse bien con el Estado y que ese sea el mecanismo de fracaso o de éxito de los distintos rubros. ¿Es así? ¿Cómo ves vos que conocés tanto al empresariado, la predisposición justamente del privado en realmente adaptarse a un país liberal, ¿no? Y no deja de sorprender que quienes más apoyan a este gobierno, a este presidente, son empresarios que tienen Ujú. sectores que no son para nada desregulados, al Claro. contrario, han ido el sector automotriz, el sector ligado al aeroportuario, algunas otras industrias de los hidrocarburos también en su momento, bueno, tuvieron alguna complicación, pero también tienen un grado de regulación que de alguna manera lo sostiene. Entonces sorprende cómo de un día para otro, por la ola de alguna manera que venía la elección o de los votos, se han transformado en liberales libertarios. Ujú. Pero como bien decías, es un país que no tenemos regla de juego o no venimos de una economía tan intervenida que si de un día para otro lo abrís, pasa esto, que no sé si llamarle, no son fallas del mercado justamente, porque lo que pasó con las prepagas es que cuatro vivos se pusieron de acuerdo y Sí. aumentaron por encima de la inflación inclusive. Y no es que le pagaron ese aumento, se lo trasladaron a los médicos o a las prestaciones que ellos Ujú. pagan. Entonces, creo que ahí está donde, y como bien decías, la viveza de muchos empresarios. También lo vivimos ahora con lo del tabaco, ¿no? Sí. Que se logró introducir nuevamente, pero había una empresa particularmente que aprovechaba los vericuetos legales o los contactos como para poder pagar menos impuestos que la competencia. Entonces, si vamos a esas avivadas, me parece que la economía de mercado libre que tanto pregonan Ujú. no va a ser factible en Argentina, pero además también hay que entender que el mundo está convulsionado y en muchos casos hay países, por ejemplo, nosotros castigamos al agro acá con retenciones Sí. y Estados Unidos subsidia con más de 100.000 millones de dólares al agro sus producciones. Europa hace lo mismo, muchas veces hemos visto cómo entraban latas de durazno de Grecia totalmente subsidiadas y que compiten y terminaron destruyendo, de hecho, la industria argentina del enlatado casi que ha desaparecido por ese tipo de políticas. Ujú. Entonces, no estamos en un mundo que sea liberal y si uno se abre completamente a otros esquemas que tienen proteccionismo, como China, por ejemplo, nosotros queremos exportar manzana y no podemos porque Sí. tiene medidas pararancelarias, otro tipo de protecciones. Creo que tenemos que evaluar bien cómo se lleva adelante un proceso de este tipo y sobre todo que venimos con una economía intervenida y una industria que tiene serios problemas de competitividad. Sí, recuerdo, me hiciste acordar a Macri cuando apenas asumió con toda su prédica de un mundo globalizado y la Argentina liberal, y lo primero que encontró es que Estados Unidos le dijo que no le compraba o le cerraba la importación de limones por un tiempo, ¿no? Digo, hay que ser un Estado inteligente. Algo de esto dijo el presidente uruguayo Lacalle Pou. Creo que por esa línea vos estás planteando que hay un sendero, ¿no? Sí, y por otro lado, hoy recordaba que hace el 24 de febrero pedí que se citara a la canciller Mondino por sus declaraciones sobre China y lamentablemente hoy tuvo Ujú. unas declaraciones muy poco felices, casi ofensivas con el pueblo chino y que Sí. es nuestro principal comprador de carne vacuna, de soja y creo que estamos, en ese caso se está jugando con fuego, ¿no? También la política exterior de un país no puede ser decidida por una o dos personas sino que debería ser algo que trascienda en el tiempo. Hoy tuvimos el ejemplo contrario en la relación en la Comisión de Relaciones Exteriores.
recibimos a los familiares de los secuestrados en Israel Sí. y valoraba la continuidad en la política que tuvo tanto el gobierno anterior como el actual en la posición firme en este sentido, y de alguna manera quedamos en trabajar todos en conjunto por este tema, y que creo que son de las cosas que nos unen. Pero una política exterior debería trascender los gobiernos, como tiene Brasil. Itamaraty no es que cambia el gobierno y cambia la política exterior, porque también nos podemos pegar tiros en los pies muy serios como esto de China, ¿no? Creo que venimos continuamente agrediendo a un socio comercial muy importante para nosotros, y que entiendo que haya ganado las elecciones una persona con el 56% no hace que pueda disponer del Estado como él quiera. Pablo, muchísimas gracias, muy gentil como siempre. Gracias.